¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día jueves, con frío en la ciudad de Buenos Aires, no es para menos. Estamos en la semana más frío del invierno. Ayer hablamos del programa que lanzó el jefe de gobierno, el operativo frío, pero la política sí. Hoy hubo una presentación de parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires respecto a los aprendizajes de los chicos, ¿no? Cómo cayeron los niveles educativos de aprendizaje de los chicos producto de la pandemia. Y eso que la ciudad de Buenos Aires fue el primer distrito en volver a abrir las escuelas y en llevar los chicos y cortar con eso larga y extensa educación a distancia que había creado el gobierno nacional. Bueno, hoy vamos a hablar con el legislador Martín Ocampo, el legislador porteño, porque lo que pasa en la política de la ciudad de Buenos Aires también repercute a nivel nacional o al revés. Vamos a hablar del radicalismo, de la candidatura de Martín, precandidatura a jefe de gobierno de Martín Lustó, del ordenamiento del radicalismo a nivel nacional, junto con sus aliados de Juntos por el Cambio, para la batalla que viene. Y analizar también al oficialismo, ¿por qué no? También al frente de todos. Hoy hablé en la radio hace un rato nada más con Luis Palma-Cané, que es un economista que trabajó muchos años en organismos internacionales, y me decía: técnicamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está caído. Técnicamente ya está caído. O sea que Argentina podría no recibir uno de los tantos reembolsos de parte del FMI y caer en default. No va a suceder, o no está sucediendo, por un acuerdo político, porque el mundo tiene otros problemas, porque es un organismo multilateral y que puede dar waiver y permisos a la Argentina. Pero atención, que la paciencia se puede ir cortando. Mucho de esto se puede hablar en la reunión que va a tener Alberto Fernández con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en los próximos días. Y en el comentario de introducción al programa, comentario editorial, me gustaría llevarte a un tema que fue bastante polémico y tuvo bastante debate a lo largo del día. Ustedes saben que en la última elección ha venido acá al programa un par de veces, hemos tenido largas charlas con él. Me estoy refiriendo al diputado Javier Milei, que tiene un discurso, su aparición fue disruptiva para la política, tiene un discurso en algún aspecto desde lo económico, no es el único que habla desde el punto de vista de una mirada liberal, pero sí que él va mucho más allá, ¿no? Y a veces hay como, no sé si una sobreactuación o algún tipo de posicionamiento que no mide las consecuencias. Él, por ejemplo, dijo que después de la masacre de Texas, dijo que él está a favor de que todos podamos portar libremente un arma, algo muy, pero muy polémico. Esto podemos hablar con Martín Ocampo, que fue ministro de Seguridad y que entiende del tema. Él dijo también que las cárceles deberían ser privatizadas y que los reos, los presos, deberían trabajar y que con lo que producen se puedan financiar su estadía en la cárcel. Esto no es un invento de Javier Milei, esto sucede en muchos países del mundo. De hecho, en algunos estados de los Estados Unidos hay cárceles que funcionan así. Pero hoy fue más allá. Hoy con la idea de que el Estado no puede regular los derechos individuales, en el programa de Jorge Lanata, en la radio, en Radio Mitre, dijo esto. ¿Vos estás de acuerdo con la venta de órganos? Yo digo, es un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un mercado. Es decir, el problema es, ¿por qué, digamos, o sea, todo lo tiene que estar regulando el Estado? Está de acuerdo con la venta de órganos entre pares, porque dice que eso es una decisión individual y que el Estado no lo debe regular. ¿Se da cuenta Javier Milei que hay mucha gente que está en estos momentos esperando un órgano para salvar su vida, para salvar la vida de un pariente? Una de las pocas cosas que en la Argentina funciona bien y es transparente y es inapelable es el Incucay. Pero nosotros, o Javier Milei dice que hay que salirse de esa lógica y que se puede vender órganos. Mucha gente que tiene necesidad en nuestro país, mucha gente que tiene hambre, que tiene hijos que no comen todos los días y que estaría dispuesto a vender un riñón, una parte de su cuerpo a cambio de dinero para salir de esa situación. Claro que lo haría. Lo haría si se lo permite el Estado. Hoy está, por supuesto, impedido porque hay leyes que lo prohíben. Lo que dijo Javier Milei es peligroso porque de alguna manera genera o despierta esperanzas en algunas personas que necesitan un órgano y tienen los recursos para hacerlo, y desesperanza en aquellos que necesitan un órgano para ellos o para un familiar y no tienen recursos. Si se da esto que propone Javier Milei, si él llega al poder y propone que podamos nosotros vendernos o comprarnos órganos, los más beneficiados van a ser la gente que tiene dinero. Que tiene dinero va a poder comprar un órgano. La gente pobre no va a poder comprar un órgano y va a tener que esperar la muerte lentamente, porque todos los órganos se van a vender o intercambiar por transacciones comerciales entre pares. Es medio una locura escuchado así. Yo entiendo
lo que tiene que ver con los derechos individuales y que el Estado no puede regular todo. Pero estamos hablando de la vida, algo, una razón para el Estado está, que el Estado, que podemos coincidir que el Estado gigantesco, elefantiásico, ese Estado que no funciona, burocrático, no sirve, no quiere decir que no necesitemos un Estado presente. Milly Brandt decía, necesitamos una economía con todo el mercado posible, pero con todo el Estado necesario. Bueno, para esto es el Estado necesario, para regular este tipo de cosas, para que no sucedan. Porque además, si se permite de manera legal el intercambio comercial de órganos entre personas, se va a abrir un mercado negro inmediato a través de la violencia. Si hoy te roban por un celular y te matan por un celular, te pueden empezar a matar, a robar por un riñón, por un órgano tuyo. Total, va a haber un mercado donde se puede vender porque eso va a estar blanqueado. Digo que los dirigentes políticos, a veces por sobreactuar, por llamar la atención, por tener estos 15, 20, 30 minutos, digo yo, son más, pero uno lo dice irónicamente, de fama, porque todos estamos hablando de ellos y conviene, o les conviene porque el periodismo o la opinión pública pone la atención en esas posiciones, deberían ser más medidos y ser más cuidadosos. La venta de órganos entre personas es ilegal y debería seguir siendo ilegal. No por ser dueños de nuestros cuerpos podemos, de alguna manera, meternos en una situación tan peligrosa y que genera tanta angustia y tanta desesperanza. No se jode con la angustia de la gente, de gente que hoy está esperando un órgano o está en lista de espera. Y llama la atención la contradicción, en el caso de Javier Milei, que él está en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y eso no es de alguna manera de definir tu propio cuerpo, tu propia elección. Una mujer no puede... Yo respeto que esté en contra, no digo que debería estar a favor, pero si una mujer no puede elegir interrumpir su embarazo según lo que ha manifestado públicamente Javier Milei, ¿por qué una persona podría vender un órgano? Porque estaría hablando de algo mucho más peligroso que eso. Bueno, digo, no sobreactúen, no vendan cuestiones que generan entre la sociedad angustia y escenarios peligrosos. Porque si esto se convierte en una realidad, créame que podríamos pasar a ser, como pasa en muchos países del este europeo, donde la venta de órganos es un mecanismo de trata de personas, de asesinatos, de crímenes, que mueve mucho dinero y es peligroso. Tengamos cuidado cuando hablamos, no nosotros estamos de alguna manera criticando y llamando a la reflexión a los dirigentes políticos cuando dicen barbaridades como esto que dijo el diputado Milei. Nos metemos de lleno en esto que es Caricruz, mi programa de radio. Hoy nos toca hasta las 22 aquí en el canal de la ciudad. Respecto a la ampliación de la Corte, así como está planteada, yo no estoy de acuerdo. Creo que es un avance más del gobierno, un intento de avance más del gobierno sobre el Poder Judicial, como ya lo fue con la reforma judicial, con el intento de cambiar la ley del procurador, el intento de avanzar sobre el Consejo de la Magistratura. Todos intentos que el gobierno fracasó gracias a la unidad de Juntos para el Cambio. La inflación no hay duda y nos tenemos que hacer cargo, es el principal problema que tenemos que atender. Es un fenómeno propio de larga data y como todos sabemos tiene múltiples razones. Tenemos que recuperar el valor de nuestra moneda, del peso. Mi fuente de Cancillería es el canciller Santiago Cafiero, que me dice que nunca existió la posibilidad de ninguna contracumbre, que nunca se habló de ningún almuerzo ni de nada por el estilo. President Putin wanted less NATO and therefore he invaded Ukraine, but he is getting more NATO. With more NATO presence in the eastern part of the alliance and also with more members. Bueno, vamos a hablar un poco de política porteña con mirada nacional, del radicalismo, del Juntos por el Cambio. Está con nosotros el siguiente invitado. Se trata de Martín Ocampo, legislador porteño por la Unión Cívica Radical Evolución, vicepresidente de la Unión Cívica Radical de la capital federal de la Ciudad de Buenos Aires, abogado, fue ministro de Justicia y Seguridad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Martín, bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien, gracias por la invitación, Daniel. Bueno, ¿querés decir algo de esto que yo dije en el comentario editorial sobre esto que dijo Milei sobre la posibilidad de vender órganos entre pares, entre personas? Mira, me parece una barbaridad, ¿no? Me parece que hay una mirada común algunas veces entre los populismos, ¿no? Tanto el populismo de derecha como el populismo de izquierda se tocan en la manera de entender las cosas y de ofrecerle al público soluciones fáciles para resolver los problemas. Al populismo de izquierda nos dice que el Estado nos va a resolver todos los problemas y tiene que estar el Estado puesto en cada cuestión de la vida humana. Y el populismo de derecha, que es el que plantea Javier Milei, nos dice que no tiene que haber Estado en ningún lado.
que el Estado no sirve para nada y que como no sirve para nada no trae ningún beneficio a la comunidad. Y me parece que esas son miradas equivocadas, que alguno lo puede tomar como una salida fácil a los problemas que tiene la Argentina, pero los problemas de la Argentina son mucho más complejos y cuando uno ve las experiencias en el resto del mundo, ninguna de estas ideas son las que han podido desarrollar a la humanidad. Hoy estábamos discutiendo en la legislatura acerca de una política de promoción tanto de urbanización de villas como de creación de empleo en las villas, ¿no? Y se daba esta discusión del rol del Estado. ¿Para qué tiene que estar el Estado y cuáles son las políticas que tiene que llevar el Estado? Nosotros sostenemos que el Estado tiene que tener un rol activo haciendo que el mercado sea el que desarrolle las actividades, potenciando eso, promoviendo la actividad del mercado. Los de Milei decían que no tiene que haber Estado y yo les mostraba en esa discusión cuál es el plan de Milei. Porque uno puede decir, ¿el plan de Milei no se ve en ningún lado? No, sí, en la Argentina se ve. No es que quiera otro país. Uno va a cualquier barrio humilde de la provincia de Buenos Aires, a cualquier villa de la provincia de Buenos Aires, ahí no está el Estado. No hay seguridad, no hay educación, no hay calles, no hay placas, no hay electricidad, no hay planes urbanos. Ahí no está el Estado. Y eso es lo que pasa cuando no hay Estado. Cuando hay Estado, porque hay cosas sencillas. Nosotros salimos a la calle, nos subimos a un auto, una bicicleta, una moto, vas en una dirección en circulación, hay el Estado que dice para qué lado es la circulación, te dice que no puedes andar con un auto por arriba de la vereda, organiza la vida en comunidad, te dice que en el semáforo en rojo tenés que parar. Bueno, eso es el Estado también. Lo que plantea Milei es que todo eso sea una anarquía, que vos agarres tu auto y te pares en cualquier lado, arranques por la vereda, que si sos peatón podés andar por donde se te dé la gana, y no funciona así en ninguna parte del mundo. Me parece que extralimita. Llevar las ideas liberales al ámbito económico es factible, es posible, hay países que lo hacen, es debatible, pero Milei a veces tiene unas propuestas que tienen asidero. Vos fuiste ministro de Seguridad y me gustaría también preguntarte por esto, porque yo he leído en las redes sociales gente que banca esto, por ejemplo, la libre portación de armas. Para mí es un error. Mira, hay pocas cosas que en la Argentina tienen éxito. La política de control de armas es una política de éxito en la Argentina. Eso también hace que haya una circulación. No es que digo que no hay circulación de armas, pero es ilegal. No hay tenencia de arma legal, no cualquiera puede tener un arma y la verdad, las instituciones que controlan eso son bastante duras en cuanto a los permisos para portar armas, así que eso funciona. Y aparte es una cuestión hasta para los matemáticos y los que creen en las estadísticas, a mayor cantidad de armas circulantes, mayor posibilidad de tener cuestiones como nos pasan en Estados Unidos en los colegios, que lo vemos habitualmente. Me parece que no es una mirada en la que la sociedad se beneficie. Es una mirada en la que todos estamos en riesgo, porque si todos tenemos un arma, nadie controla si tenemos entrenamiento para tener un arma, solamente porque la podés comprar, porque podés tener el dinero para comprarla, la tenés, bueno, no está en riesgo solamente vos, estamos todos en riesgo, porque es una sociedad en riesgo, y así no se desenvuelven las sociedades modernas, así la Argentina no va a salir. Y ojo, y te tengo que decir una cosa, así como te digo esto, te digo que Milei plantea un avance sobre discusiones que le hacen bien a la política argentina, porque plantea cosas que, bueno... ¿Cuáles? No, bueno, estas cosas que nos plantean también acerca del rol del Estado, lleva también a una discusión interesante. Yo no coincido, pero es una discusión interesante. ¿Cuál es el verdadero rol del Estado? También los modos, porque decía Alfonsín siempre que los medios en la democracia son importantes, las formas son importantes, decía. Los modos en que lo hace, ¿no? Es un boxitracio de la política, ¿viste? Es una persona que hace un culto de la violencia como forma de la acción política. Bueno, yo en eso no estoy de acuerdo, en mi partido somos la vida, somos la paz, no somos el uso de la violencia. Si el tipo se plantea, que se vanagloria de pegarle trompadas a un muñeco con la cara de Alfonsín, no porque sea la cara de Alfonsín y yo sea radical, sino por el hecho de hacerlo público una situación violenta. Si quienes tenemos responsabilidades públicas no podemos estar esparciendo el mensaje de la violencia o diciendo te paso por arriba con una silla de rueda. Ahora, eso es más preocupante que incluso la discusión política de las políticas de fondo. Es una discusión. Lo discutíamos el otro día con un correligionario tuyo, con Facundo Suárez Lastra, también lo hablamos con Pablo Oliveto. Uno va preguntando, ¿no? Porque es una fuerza, Avanza Libertad, es una fuerza nueva que ha crecido. Una fuerza no peronista, entonces uno viste cómo es el país, está el peronismo y el no peronismo, pueden estar juntos, ¿no? Y a veces se mezclan en algunos sectores. Ha pasado que el peronismo gobernó en los 90 junto a la UCD, que era impensado en los años 70 y se dio en los 90. O sea, todo puede pasar. Pero uno pregunta sobre perfiles, ¿no? Y hacen vos hablaste de los modos. Y tanto Facundo Suárez Lastra como Pablo Oliveto, Coalición Cívica y Radicalismo, decían,
Mira, una cosa es el liberalismo, porque con Esper se puede hablar. Hay una diferencia entre Esper, que es una persona con la cual podemos hablar, debatir, no coincidir, pero charlar con respeto, y la cosa es Milei. ¿Los modos también influyen mucho en la política? Muchísimo. A la hora de pensar una alianza. Primero, muchísimo, porque el encuentro en la conversación política es la que hace avanzar en cualquier actividad. Del debate hace avanzar a la sociedad. Y la única manera de entender el debate es si somos capaces de escucharnos. Para escucharnos no hay que descalificarse, hay que escucharse. Puedo no pensar como vos, te escucho. Tratás de convencer, yo te trato de convencer de mis ideas. A mí y al público en general que participa del debate público. Así que los modos tienen mucho que ver. Y la otra cosa, que el mensaje violento es un mensaje destructivo para la comunidad. Todos nosotros que tenemos responsabilidades públicas, ustedes como comunicadores también, no podés tener un mensaje violento, porque la llama de la violencia se sabe cuando se prende, pero nunca se sabe cómo termina esa situación. Es una espiral y la Argentina tiene experiencias con eso. No es que no hemos pasado. La violencia en la política le ha hecho mucho daño a la Argentina, la ha postergado del desarrollo, la ha sacado la ha postergado muchísimo tiempo. Hay que pensar en los 70 o antes también con la violencia política. Obviamente no digo que sea la misma situación en la que plantea Milei, pero hay que estar muy atentos al tema de eso, al tema de la violencia. Leandro Dario tiene una pregunta para vos. Martín, vos fuiste ministro de Seguridad. En el sur de la ciudad de Buenos Aires hay un grave problema de seguridad hace años, no sé si décadas. Hace un tiempo estaba la prefectura naval, ahora está la policía de la ciudad, pero sigue habiendo problemas de seguridad. De hecho, hoy yo fui víctima de uno de esos hechos de inseguridad y me costó mucho encontrar un policía en la zona. ¿Qué pasa con la presencia del Estado en barrios como Barracas, por ejemplo? Bueno, hay que ver el caso concreto y el lugar, ¿no? Pero centralmente la ciudad definió una política de seguridad basada en la hiperpresencia policial. Por eso se llama hiperactividad preventiva. Sobre un modelo de saturación. Cuando nosotros recibimos la Policía Federal, recibimos la transferencia de la Policía Federal tenía dispuestos en la Ciudad de Buenos Aires en tareas de prevención en la calle, es decir, el policía parado o el policía patrullando, aproximadamente 6.000 efectivos. Hoy la policía de la ciudad tiene casi 20.000 efectivos dispuestos en tareas de prevención, con un sistema de gestión civil de la seguridad pública, que es el modelo que nosotros pusimos en práctica en la ciudad y en la policía de la ciudad, saliendo del clásico modelo de gestión castrense que tienen las fuerzas de seguridad. ¿Qué hicimos para eso, para poder hacer eso? Bueno, lo que hicimos es definir un modelo de gestión territorial, donde antes, por ejemplo, el comisario decidía dónde iba cada parada. Ahora, desde el Ministerio hay un soft que define dónde va en términos de una ecuación matemática que compara mapa del delito, demografía, inmigración interna. Hace una ecuación y dice en dónde tiene que estar cada policía. Tiene que caminar el policía, no tiene que estar parado en la esquina. Mayor caminata, mayor presencia policial, mayor actividad disuasiva, porque realmente lo que se trata con la prevención es que el delito no suceda, que es lo primero que tenemos que hacer. Es tanto incluso la cantidad de delito que sucede en la Argentina, y más cuando nos tocó hacer la transferencia, que el efecto fue muy importante. Al poco tiempo de desarrollar estas políticas, fue creciendo, no es que arrancamos con esa cantidad de efectivos, sí. Fue creciendo hasta llegar a casi los 20.000 efectivos que están hoy. Empezó a bajar la tasa de ocurrencia de delitos, se mide con el mapa del delito eso. Y eso ¿cómo estamos hoy? ¿Estás al tanto de los números actuales del delito en la Ciudad de Buenos Aires? Sí. En todos los delitos tiende la baja. Hay delitos que dejaron de suceder. Digamos, ¿Cómo cuáles? Los secuestros extorsivos. La ciudad también encontró, trajimos un sistema de videovigilancia que divide la ciudad en clústeres. Eso hace que vos puedas videomonitorear un determinado sector de la ciudad. El gran clúster es el anillo digital. Todo lo que ingrese y sale de la Ciudad de Buenos Aires tiene videovigilancia. Sabemos quiénes entran, que hay lecturas de chapa patente. Es decir, eso ha permitido bajar los secuestros extorsivos, que muchos se hacían en la Ciudad de Buenos Aires y se llevaban al conurbano a las víctimas. No hay secuestros extorsivos en la Ciudad de Buenos Aires. Y otra cosa en las que, viste, hay una cuestión en política de seguridad que es la baja fiabilidad de los datos, porque la gente muchas veces no hace la denuncia. Hay dos tipologías de delito que sí se hacen y que se sabe a ciencia cierta. Una es los homicidios, en los cuales las sociedades del mundo comparan la violencia. La Ciudad de Buenos Aires es la ciudad menos violenta de toda América, comparable con datos con ciudades europeas. Menos que París, por ejemplo, un triple menos que Montevideo. Y hay otro que tiene que ver con esto del anillo digital, que es el tema de los robos de autos. Bajó, eran 100 y
pico, cuando tomamos el ministerio, 150 más o menos autos por día se robaban, hoy hay menos de 60 autos por día. Y no solamente que se roban menos, sino que los que se roban se pueden encontrar, porque todo este sistema de gestión de inteligencia tecnológica puesto al servicio de la seguridad hace mucho más eficiente la reacción de la policía, ya no la prevención, sino la reacción de la policía. Y da muchos más datos que le permiten construir a la policía un posicionamiento geográfico mejor y, lógicamente, nosotros siempre llevamos la denuncia por eso. Porque y el delito del arrebato, esto es un poco lo que le pasó a Leandro cuando fue con un arma, pero el tema del arrebato del celular, el arrebato de cartera... Es el mismo... Hay dos cosas que se trabajan sobre el delito que más ocurre, es lo que le pasó, es el robo de celular. Es una cantidad importante de celulares. Nosotros, y en la ciudad, con Macri y Patricia en La Nación, desarrollamos un plan para la registración de los teléfonos celulares. La mayoría de los teléfonos celulares no están registrados, no están nominativizados. Están algunos con planes, esos están nominativizados, los que son prepagos no están nominativizados. Claro. Entonces, esos se roban y entran al circuito negro. Y ensayamos una manera de dificultar la circulación económica del teléfono, porque realmente lo que queríamos se llama intervención económica del delito, hacer que el Estado haga más ineficiente, menos rentable la tarea de robar, o el negocio de robar. Bajó bastante. Con la otra cosa que bajó bastante fue con el permiso por parte de las autoridades de aduana de entrar más teléfonos de una marca de celulares que se fabrica en Estados Unidos que tiene geoposicionamiento. Eso bajó también el robo de celulares. Y la otra cosa que nosotros hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, ya directamente lo hizo el Ministerio de Seguridad de la ciudad, es trabajar mucho sobre el sistema de reventa. Y ya no con la policía, sino con la agencia de control. Sacamos una ley que dice que si vos reparás, por ejemplo, teléfonos celulares, tenés que tener un registro de quién te deja el teléfono celular, nombre, apellido, DNI. Entonces va la agencia de control gubernamental, revisa un libro que vos tenés y tiene que coincidirte los teléfonos con la cantidad de celulares. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Que en Liniers, 11, Constitución, Retiro, encontrábamos lugares que parecían lugares que se reparaban celulares, pero eran lugares donde se revendían el producto del ilícito. Claro. Eso, al hacerlo más complejo y más dificultoso, y después se hicieron un montón de causas con la justicia federal, y bueno, hizo que bajara también mucho la circulación económica. Pero hay que trabajar mucho sobre estos temas. ¿Se puede planificar una política de seguridad eficiente desde el punto de vista que Argentina comparte con la provincia de Buenos Aires lo que se conoce como el AMBA, ¿no? el conurbano y la ciudad, que están divididos por la General Paz? Pero, digamos, prácticamente, si no hay políticas en común de un lado u otro, es muy, no sé, creo yo que no conozco el tema, es muy difícil planificar una política de seguridad concreta. Y, viste, siempre tenés menos herramientas. Nosotros, por ejemplo, el anillo digital lo hicimos con Ritondo. Lo hicimos él era ministro de Seguridad y yo de la ciudad, y yo en la ciudad y él en la provincia. Sí, la coordinación es muy importante. Y sobre todas las cosas, también la idea de cómo se interviene sobre las fuerzas de seguridad. Que eso es otra cosa, que por eso nosotros hablamos siempre de gestión civil de la seguridad. Y lo decimos no porque es una cosa que suena bonita, sino porque las fuerzas de seguridad en la Argentina tienen casi un autogobierno. Es decir, por ejemplo, para que te des en la Policía Federal o la Prefectura o la Gendarmería tiene compras y contrataciones, recursos humanos, administra sus recursos, le paga a su personal, administra los adicionales, tiene sus asuntos internos, que son policías investigando policías, y maneja los ascensos y su sistema de formación que repiten los modelos castrenses. En la Policía de la Ciudad es todo lo contrario. No manejan un peso, no maneja la gestión civil, el Ministerio maneja los adicionales, lo mismo, no cobran los adicionales. El sistema de control policial es una oficina de agentes externos, de agentes civiles que controlan el desempeño, ya no son policías controlando policías. El tema de la formación es un instituto civil. Son civiles los que forman, y cuando vos ves la currícula, la mayoría de los temas de currícula están vinculados a los derechos humanos, porque otras cosas que era la práctica común en los establecimientos donde se toma formación policial, es que no se respetaban los derechos humanos de los cadetes. Entonces, si al cadete no se le respetan los derechos humanos, ¿cómo pretendés que después ese muchacho salga a la calle y respete los derechos humanos del resto? Claro. Entonces, los sistemas de formación son de mucha trascendencia. Igual, y lo último, el sistema de ascenso, que en las fuerzas federales son policías decidiendo quiénes ascienden, y con eso tienen también el control de lo que pasa. Sí. En este caso es tripartito, es el Ministerio, el sistema de formación, el Instituto de Formación y la propia policía. Es decir, hay todo un entramado de instituciones de la jefatura civil. Incluso el jefe de la policía no es un policía,
puede ocasionalmente ser designado un policía, pero podría ser designado un civil como jefe de policía. Claro. Y tiene estatus civil. Vos venís a hacer la carrera policial y te van a designar como jefe de policía, perdés el estado policial, perdés lo que sería el cargo de la carrera policial. Claro. Tenés un cargo de civil. Un cargo político. Es un cargo político. Y bueno, eso ayuda. En el resto de las policías cuesta mucho, porque no están las instituciones todavía formadas para decirle un plan de gestión. Yo a veces, viste, obviamente me interesan todos estos temas, dice, mando 300 gendarmes, 1000 gendarmes a Rosario Sí, o a la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Para qué? El problema no es la cantidad, es saber qué se necesita hacer, cuál va a ser la disposición técnica y sobre todas las cosas, cuáles van a ser los medios de control. Uno imagina que el posicionar un uniformado o varios uniformados en un barrio donde hay mucho delito, eso puede amedrentar a que los delitos se cometan. Pero 300 uno cree, pero hay que ver si eso sucede. Sí. Si yo te digo que tenían 300 gendarmes y los gendarmes no están, porque no hay sistema de control de gestión de lo que pasa, porque las instituciones del gobierno civil no la tienen. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, cada policía tiene un teléfono celular geoposicionado. Hoy, el ministro de Seguridad de la ciudad, Marcelo D'Alessandro, se mete en su computadora y sabe dónde está cada policía de la ciudad. Y cliquea, dice Daniel Santa Cruz, el número de teléfono y lo llama por teléfono. ¿Estás en la esquina tanto? Sí, estoy en la esquina tanto, jefe, te dicen. O los patrulleros que pasan. Sí, claro. Entonces, todo ese sistema de control de gestión, puesto primero con una ingeniería puesta en definir cuál es el plan táctico para abordar el problema, el Rosario, cuál va a ser el plan táctico, o en los barrios del conurbano bonaerense. Y después de tener ese plan táctico, todo un sistema de geoposicionamiento de la policía y de control de las instituciones civiles sobre lo que hace la policía. Porque el autogobierno policial no le hace mucho daño a la seguridad en la Argentina. Tenemos claro ese ejemplo, ¿no? Y aparte que genera convivencia con la policía. Convivencia con el delito y la policía. Y también rompe un tejido de institucionalidad en el sentido y de incentivo. Mirá, el jefe de gobierno, cada 4 años y cada 2 años los legisladores cambian, tiene que ir a elecciones. Si la política de seguridad le sale mal, pierde las elecciones. Claro. Ahora, el jefe de la policía o el jefe de la prefectura, de la gendarmería, de la policía federal o de la aeroportuaria, no va a elecciones. Claro. Y el presidente no tiene una gestión directa sobre eso. Entonces, son cuerpos que tienen que tener un abordaje... Sí, que tenían una dinámica propia que hay que cambiarlo desde la formación, como decía. Pero para mí es la formación. Yo cuando veo lo que pasa a veces en los institutos, ¿viste? Los hechos que, vos decís, son aberrantes con chicos, pasaron en alguna de las provincias. O cuando discutimos el tema de la violencia policial o la violencia institucional. Bueno, hay que ir un poquito para atrás. Hay que decir, ¿cómo estamos formando a estos policías? ¿Cómo estamos formando a estas personas? Porque desde ahí es donde se potencia una mejor gestión policial, desde el proceso de formación. Martín, nos estamos quedando sin tiempo. Te vamos a invitar nuevamente para hablar más de política también. Fuiste ministro de Seguridad del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, sos legislador del bloque del oficialismo, defendés, te escucho con mucho énfasis, conocés y estás saltando la política de seguridad, pero ahora estás acompañando a Martín Lustó en su precandidatura a jefe de gobierno. Brevemente, ¿qué le puede aportar Martín Lustó al gobierno de la ciudad como jefe de gobierno, a diferencia de Larreta o como complemento de Larreta? Nosotros tenemos una mirada troncal parecida, ¿no? Somos parte de una alianza política que es Juntos por el Cambio, nos plantamos de eso. Desde ese lugar tenemos algunas miradas que son propias de la identidad nuestra del radicalismo. Nosotros hacemos mucha más política con la participación ciudadana, estamos muy atentos a tener mucho más despliegue territorial y de la gestión, los temas de descentralización, todos estos temas que te digo de gestión civil de la seguridad y nuestra mirada sobre el rol de la educación. Es decir, para nosotros el rol de la educación es central porque el radicalismo entiende que la movilidad social ascendente tiene que ser el lugar común de la política pública y la educación es el ascensor social de los que menos tienen. Entonces, ahí nosotros sí tenemos una fuerte apuesta al sistema educativo. Sin una buena educación, tanto de gestión pública como de gestión estatal como de gestión privada, que todos forman la gestión pública de la educación, bueno, hay que darle un impulso, hay que seguir apostando. El gobierno tiene logros, nosotros queremos que seguir adelante. De hecho, el proyecto que se sancionó recientemente de reforma al estatuto docente, donde primera vez se pone el acento en el marco de la regulación de los derechos laborales, en lo que pasa en el aula. Viste que como que todo el tiempo estamos viendo quién es el director de tal escuela, quién es el subsecretario de Educación o algunas reformas vinculadas más a la gestión
de los ministerios, pero no tanto habíamos abordado el tema de lo que sucede en ese proceso minúsculo, que es el que da el maestro y el nene que está aprendiendo. Ahora encontramos un sistema que pueda potenciar que los maestros que más ganas tienen se queden en las aulas y los que más saben se queden en las aulas, porque si no, el maestro para ascender y cobrar un poco más tenía que salir del aula e irse a cargos directivos. De esta manera armamos un sistema que puede quedarse en el aula y lo que pasa en el aula es lo más importante del sistema educativo. Además el maestro que construye experiencias, saberes, se forma como un buen maestro, en vez de aprovecharlo en el aula, lo llevas a la dirección de una escuela o un cargo directivo y lo perdés como maestro frente a los chicos, ¿no? Y no nos olvidemos, la educación es lo que pasa en el aula. Sí, el resto es el sistema educativo, pero la educación es lo que pasa en el aula. Que sí. Y ahí, bueno, tuvimos una mirada, la presidenta de la comisión es radical, el proyecto lo presentamos en Manuel Aturte, lo presentamos nosotros, bueno, ahí planteamos nuestras miradas, pero en línea troncal también compartimos un montón de cosas con ellos. La gestión de Horacio es una gestión muy buena y es valorada por la gente. Te comprometemos, más adelante venimos cuando quieras, cuando estemos avanzado esto para hablar un poco más de política. Dale, muchas gracias por la invitación. Martín. Vamos a ir a un breve corte y al resto vamos a estar hablando con un economista, con Ricardo Delgado. Técnicamente, ¿ya se cayó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Se puede caer? ¿Qué consecuencias puede traer? ¿Estás salvado por el contexto internacional? Bueno, y las consecuencias, inflación y todo lo que se viene. Economía siempre es un tema en la Argentina. Ya volvemos. Bueno, vamos a hablar de economía, este es un programa de política y economía. Generalmente tenemos un especialista en la mesa como Leandro Dario. ¿Cómo estás, Dani? Bueno, vos sabés que el drama más urgente en la economía es los que no llegan a tener ingresos para cubrir la canasta básica alimentaria. Eso está claro, ¿no? Que es un sector importante de la sociedad hoy en día. Pero también los que sí llegan a cubrir la canasta básica alimentaria y total y les sobra un poco de dinero, se enfrentan a un dilema, que es el dilema de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. Y hay como una especie de boom de consumo que vos lo ves en los bares llenos, los restaurantes llenos, las nuevas fechas de Coldplay. Podríamos decir que estamos frente a las Coldplaynomics o el efecto Coldplay en el consumo. Y eso también está pasando y es un efecto también nocivo en la economía, ¿no es cierto? En el mediano y largo ¿Eso qué plazo. significa? ¿Por qué sucede? Eso sucede porque la plata le quema en el bolsillo a la Porque gente. si te la quedas encima no vale nada dentro de un mes. Si te la quedas no vale nada, no hay herramientas para invertir y ahorrar que le ganen a la inflación y la proyección de la inflación de este año, muchas consultoras la sitúan en el 70% anual, serían casi 20 puntos porcentuales más que el año pasado y eso genera también incertidumbre y maximizan consumos urgentes de corto plazo. Bueno, mirá qué tema interesante dejó abierto Leandro Dario para hablar y charlar con el siguiente invitado. Se trata de Ricardo Delgado, es economista, presidente de la consultora Analítica, apasionado de Racing, músico y compositor. Tengo entendido que últimamente más músico y compositor que apasionado de Racing. No sé, digo, es un dato, digo, no opinión. ¿Cómo andas, Ricardo? ¿Cómo andas, Daniel? Buenas noches. Buenas noches, gracias Bien, por bien, venir. gracias. Digo, ahora la pasión tampoco... vuelve, el domingo vuelve la pasión, pero cayó un poquito, ¿no? Y sí, fue una semana difícil. Fueron 2 semanas difíciles. 2 semanas difíciles. 2 semanas difíciles. Bueno, la primera es justa, hay que decirla. La primera injusta, pero bueno, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Dicen, finalmente es así. Hay que hacer los goles y ganar. Hay que hacer los goles y ganar. Bueno, ahí Leandro nos decía esto, ¿no? Que hay un boom de consumo producto de esto, de que el dinero pierde valor y la gente se lo saca de encima. Es así. ¿Es así? Definitivamente. Cuando uno mira los indicadores, hoy estamos en niveles récord de consumo de bienes importados en relación al consumo total. Estamos cuando, por supuesto, el ingreso en dólares de los argentinos es mucho más bajo del que era hace 5 u 8 años atrás, cuando se tocaron los récords previos, cuando tenemos un dólar que es más alto en términos comparativos que, por ejemplo, el 2017. Y eso tiene que ver con lo que decía Leandro, digamos, todo lo que huele a dólar se compra. Cuando el que tiene algún peso dando vuelta y huele a algo que sea parecido a un dólar, un electrodoméstico, una entrada de Coldplay, digamos, todo lo que tiene algún efecto dólar atrás, se compra. Y la contracara de eso es todo peso excedente se gasta, porque, como bien decía también Leandro... No lo puedes ahorrar, no te sirve ahorrar. No te sirve porque la expectativa de inflación es alta
Y eso sucede no solamente en los consumidores, sucede también en las empresas, que lo que han hecho, y lo hemos hablado aquí en algunas oportunidades, lo que hacen es sobreestoquearse, comprar todos los insumos, partes, piezas que puedan, aprovechando el dólar oficial, y en consecuencia las reservas siguen en una situación crítica. Tampoco es que no conocemos la realidad socioeconómica del país, que hay un sector que tiene la posibilidad de consumir y de decir gasto los pesos porque no me sirve para nada. Hay otro sector que no tiene esos pesos ni siquiera para comer, ¿no? Y que cada vez son más. Exactamente. Y sí, porque a ver, cuando uno, vale la pena también decir, boom de consumo. Claro. Pero cuando es cierto si uno lo compara con los últimos años, pero el récord, estamos todavía 25 puntos por debajo de los niveles de consumo que teníamos hace 5 años atrás. Digo, esto también hay que decirlo. Hoy se consume 25 puntos menos que hace 5 años atrás. Exactamente, pese a que en estos últimos meses, y sobre todo en el primer cuatrimestre, el 2017 fue un buen año para el consumo entonces. Fue un buen año para el consumo, sí, claro. Fue el año que Macri ganó las elecciones de medio término. Exactamente. Y en el 2018 le explotó todo. Apreciación cambiaria. Pero el 2018 le explotó todo. Claro, exactamente. En abril del 2018 fue la primera corrida cambiaria. Exactamente, esa fue la primera y allí empezaron los problemas y obviamente después vino el fondo, obviamente. A ver, evidentemente lo que está sucediendo hoy con el consumo, tanto de las familias como de las empresas, es producto de una macro que está desarreglada, que no da los incentivos adecuados para quedarse en pesos. Bueno, porque la inflación se aceleró, ni más ni menos que eso. Entonces, me parece que falta todavía 1 año y medio de gestión. Entramos en un segundo semestre que va a ser crítico en materia de acumulación de dólares. ¿Por qué? Porque empieza la temporada baja. A partir de julio, los exportadores empiezan a liquidar cada vez menos, la cosecha de soja ya se terminó, y en consecuencia la posibilidad de que el Banco Central recomponga reservas y siga liberando dólares tan alegremente se va a complicar. Ahora, para recomponer reservas el Banco Central, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que endurecer el cepo, pisar las importaciones y prohibir importaciones? ¿Y qué efecto tendría eso en la economía? Porque si se prohíben importaciones vas a tener un impacto en la actividad económica. Y es que me parece que vamos a ir a ese camino. O sea, vos tenés el camino restrictivo, digamos, de dar menos dólares a cada sector para producir y, por supuesto, para consumir. Y, por supuesto, soluciones mucho más complejas como una devaluación. O sea, encarecer todavía más las importaciones, lo que sería trágico y creo que el gobierno no lo va a hacer. Este es un gobierno peronista y lo último que va a querer hacer es devaluar, justamente porque la devaluación en una economía con tanta, digamos, diferencia social... pero también social, es perverso porque juega con la inflación alta, que es una manera de devaluarte permanentemente a tus ingresos. Absolutamente. ¿No? A ver, la inflación alta... O sea, no lo haces de facto, pero lo haces de hecho. No, pero es que es... A ver, una devaluación es ajuste, la inflación alta también es ajuste. Claro. Siempre. A ver, la economía ajusta siempre de alguna manera. Yo creo que ahora, respondiendo a la pregunta de Leandro, en estos 6 meses el gobierno va a intentar ser mucho más selectivo en la disponibilidad de dólares a los diferentes sectores productivos y de consumo, ¿no? Ahí, Leandro te decía, ¿no?, el tema de las reservas, que va a tener problemas el gobierno para generar acumulación de reservas. Sí. Va a tener problemas para bajar el déficit fiscal. Estoy hablando de los objetivos que se comprometió en las metas que tiene con los fondos monetarios. Hoy me decía Luis Palma-Cané, economista, un hombre que trabajó mucho en el organismo internacional, me decía, mirá, Daniel, técnicamente el acuerdo está caído, o sea, el acuerdo se mantiene porque hay acuerdo político, porque el Fondo Monetario no le conviene, porque hay otra mirada, pero técnicamente, de acuerdo a la letra fría del acuerdo, hoy está caído. Bueno, los acuerdos se caen cuando una de las partes denuncian que se cayó, digamos. Eso todavía no sucedió. El punto más allá de... Yo creo que Carlos Pañi decía algo parecido en su columna, ¿no? El punto es de qué manera los que toman decisiones económicas todos los días, los empresarios, los inversores financieros, los consumidores, evalúan esos incumplimientos. Todavía tenemos que ver, es verdad, es probable que las metas de junio... no se cumplan por lo menos en su totalidad. Hay 3 metas, la de acumulación de reservas es la más compleja. Claro. El Banco Central tiene que acumular durante todo junio más de 2.500 millones. ¿Y el déficit fiscal cómo lo dibujás? Porque tampoco, bueno, el déficit fiscal, vos bajabas a 2,5 puntos si sacabas todos los subsidios al área energética. No sacaron todos los subsidios. No solamente no sacaron todos los subsidios, sino que además aumentó el precio de la energía violentamente. Y saliste a comprar gasoil porque hay provincias que no tienen, claro. Bueno, por supuesto. A ver, claramente va a ser una meta muy compleja y también
también la meta monetaria, obviamente. Si no cumplís la meta fiscal, tampoco vas a cumplir la monetaria porque vas a tener que emitir más de lo que te comprometiste a emitir justamente porque el déficit va a ser mayor. Ahora, vamos a ver cuál es el nivel de desvío. Y me parece a mí, como dijimos también muchas veces aquí, que el acuerdo con el fondo era como una suerte de mapa, de hoja de ruta que le permitía al gobierno trazar por lo menos un camino y que todos los que toman decisiones económicas todos los días podían ver qué hacía el gobierno en relación a ese acuerdo. Esa era la baliza por el cual el gobierno podía caminar. Si en el primero de los hitos importantes, ya pasó el de marzo que fue fácil, pero el hito de junio, el gobierno está muy lejos de esas metas, evidentemente las expectativas del segundo semestre van a ser más complicadas. Una vez acá nos dijiste que el acuerdo con el fondo, el programa, era inflacionario. Sí. ¿Es también recesivo? Siempre los acuerdos con el fondo son recesivos y este acuerdo además es inflacionario en el corto plazo porque te decía, aumenta tarifas y devalúa más rápido o seguir la inflación, cosa que no está haciendo el gobierno. Y además hay que quisiera agregar una cosa que es un poquito técnica, pero que no es menor en términos de lo que viene. Hoy tenemos un Banco Central que por primera vez desde el 2017 tiene déficit cuasi fiscal. ¿Qué quiero decir con esto? El resultado operativo del Banco Central fue negativo en 3.500 millones de dólares y además está perdiendo patrimonio neto. ¿Por qué? Porque está aumentando la tasa de interés, las tasas de las LELIQs están subiendo y la devaluación, o sea, el activo las reservas valuadas a pesos, están creciendo menos que esa tasa de interés. Entonces, el patrimonio neto también está cayendo. Porque esto es técnico, pero es importante. En los próximos meses es probable que el Banco Central tenga algunos eventos, esperemos que pocos, de intento de pulsearle, justamente por la escasez de divisas. Entonces hay herramientas que va a tener que utilizar. Por ejemplo, la eventualidad de vender dólar futuro. Hacerlo con una situación patrimonial delicada y con déficit cuasi fiscal va a ser mucho más difícil que hacerlo en una situación de fortaleza. Entonces quiero decir, un segundo semestre complejo en términos de acumulación de dólares y un Banco Central con menos herramientas y con menos espaldas para bancar cualquier eventual intento de corrida al menos. Ricardo, vamos segundo día hábil de junio, pero ya tenemos para junio que contabilizar 18,5 de aumento de luz y de gas, ¿no? Sí, de gas entre 18 y 25% promedio y de electricidad 17% promedio. Y todavía no empezó la segmentación de tarifas. No empezó la segmentación, pero este aumento lo reciben todos, ¿no? 10% aumento de prepagas. Son tarifas reguladas. ¿Cómo va a impactar esto en la inflación de junio? Porque dicen que la de mayo va a bajar 5,5, o sea que es alta, pero como bajó unas décimas respecto a la de abril. Pero en junio puede volver a subir con esto, ¿no? Vamos a tener inflaciones del orden del 5,5% probablemente en los próximos meses. Y para llegar a ese 70% vamos a tener que ir en un lento degradé en el segundo semestre complicado. Si no lo podés superar. Si no lo podés superar. Digo, para llegar a ese 70-72% tenés que terminar en 3,5 en diciembre. O sea, en un lento degradé tiene que haber una desaceleración, no demasiado marcada, pero pasar del 6,5 que teníamos al 3,5 en 6-7 meses es un desafío grande en este contexto de escasez estructural de divisas y con un déficit fiscal que ha crecido por encima de lo que se esperaba. ¿Vos crees que parte del equipo económico o parte de la estrategia del gobierno es, la inflación nos da una mano y por eso no la atacamos como debemos atacarla? Porque digo, tiene mala prensa para todo, pero a todos nos hace mal. Pero para los números fiscales del gobierno les lo ayuda la inflación. Yo creo que hasta el año pasado esa era una parte importante de la creencia. Creo que ahora, digamos, como el monstruo se convirtió en algo más peligroso y más complejo, empiezan a darse cuenta de que ya ni siquiera las paritarias al 60% alcanzan. Entonces es probable que tengamos incluso... Sí, retocar esta paritaria. Bueno, pero si eso es así, digamos, y siempre decimos, los salarios no provocan la inflación, pero en una lógica de espiralización gradual, de efecto bola de nieve, realimentan la suba de costos, porque al final del día los salarios son costos para las empresas y las empresas trasladan esos costos a los precios finales. Entonces, cuidado, hay que empezar a cortar esta dinámica porque, insisto, terminar en 70%, que es una hipótesis,
va a ser un trabajo duro. Te hago la última y agradeciéndote mucho tu visita, Ricardo. ¿Vos crees que, no sé si estás al tanto, si tenés información, porque muchos dicen, bueno, este gobierno, bueno, con todo respeto, no está terminado, pero no le va a encontrar la vuelta. Ya hoy, por ejemplo, Cecilia Moró dijo que se necesita otro ministro de Economía, con más sensibilidad, que ya cumplió le están pegando del kirchnerismo duro. Esta interna se está llevando puesta cualquier idea de encarrilar la economía. Del lado de enfrente, en la oposición, ¿hay ideas concretas? ¿Están analizando bien el tema o es más de lo mismo? Me parece que hay trabajos, hay equipos, conozco gente que está trabajando. Me parece que todavía falta para que se explicite. Sería bueno que a partir del año que viene ya empecemos a conocer algunas de las ideas, ¿no? Pero vos hablás con ellos informalmente, sí, claro. tienen idea, vos sabés que están leyendo bien la situación. Están preocupados, como todos. Nadie sabe cuál es el estado de cosas que va a recibir un eventual nuevo gobierno, si es que este no es reelecto. Con lo cual digo, todavía falta. No sabemos, insisto, si la inflación va a ser de 3 dígitos o no en diciembre del año que viene, si la situación obviamente fiscal y monetaria va a estar mucho más desordenada que la actual. Todo esto va a depender de las decisiones que tome este gobierno. Me parece que lo mejor que puede hacer este gobierno es una estrategia de contención de daños, una estrategia de remediación de daños para evitar una crisis que puede ser muy compleja desde lo social y lo Pero no está en la agenda, Ricardo, esto. Ahí nos metemos más en un terreno político. Yo lo veo más preocupado hoy con la reunión con los gobernadores, en vez de hablar de inflación, de la falta de gasoil, de la cuestión energética, hablaron de darle un miembro de la Corte Suprema a cada gobernador para ampliar la Corte Suprema. O sea, están más en esa pelea que en la pelea económica. Sí. Si vos juntás a todos los gobernadores de tu partido, que son muchos, aprovechá para hablar de los problemas. Hay 8 provincias que no tienen gasoil, que están parada la producción prácticamente, y hablaron de la Corte Suprema. Sí, yo veo que también desde el lado de la oposición hay también parte de desconocimiento digo, desde el punto de vista político, la discusión de la boleta única es una discusión relevante ahora, en este momento. Digo, yo también quisiera que los legisladores de la oposición empiecen a plantear cuestiones más allá de sacar ceros a la moneda o de proyectos, a mi juicio, trasnochados como dolarizar, ¿no? Entonces digo, de vuelta, resolver el problema económico es básicamente resolver el problema político en la Argentina. Me parece que lo que viene requiere, digamos, políticas que estén, o políticos que estén consustanciados de ambos lados de la grieta, consustanciados con resolver el problema de inflación. Ahora me la dejaste picando. ¿Está mal sacarle 2 ceros al peso? Es cosmética. Pero digo, es cosmética, pero también tiene que ver un poco con la comodidad. Digo, hoy vas a comprar algo que vale, no sé, o vas a retirar al banco, o alguien tiene que hacer una transacción de 500.000 pesos, tiene que ir con un bolso así. Digo, llega un momento que también tenés que... Fue una cuestión de utilidad. Tiene mucho olor a los 80 y eso no terminó bien. No terminó, ya sé, pero de alguna manera... igual lo van a tener que hacer, o van a cambiar el peso por otra nominación, pero algo de eso van a hacer. Probablemente, pero hacerlo dentro de un programa económico en serio. Esto de sacar solamente de ceros, ya lo probamos en los 70, en los 80, digamos, y no termina, digamos, no soluciona el problema, quiero decir. Por supuesto que no soluciona la inflación, no soluciona el problema económico, pero algún tipo de comodidad. Digo, tampoco soluciona el problema sacar los animalitos y poner los próceres de vuelta, cambiar la figurita. Sí. El problema es que ese billete no vale nada también, ¿no? Por supuesto, no, está clarísimo eso es clarísimo. Yo creo que hubiese sido mucho más lógico cambiar, digamos, ir a billetes de 5.000 pesos, digo, para ponerlo en términos concretos y transformarlo. ¿Y por qué no va el gobierno? ¿Por qué no imprime el gobierno billetes de 5.000 o 10.000 pesos? Bueno, yo escuché al presidente del Banco Central plantear el hecho de que en realidad, como estaban aumentando las transacciones electrónicas, lo cual es cierto, no era tan necesario ya eliminar los billetes de baja denominación como los de 100 pesos, de 50 o de 10 pesos, ¿no? O 20 pesos que siguen existiendo. Me parece que eso es una parte de la historia. La otra parte de la historia es porque me parece que al final del camino no quieren reconocer un fenómeno que es a todas luces obvio, que es que la inflación es muy alta en Argentina. Claro. Tenemos 20 puntos más de inflación, piso, de un año al otro. Vos sabés que hay jubilados que van a cobrar la jubilación por ventanilla, porque no manejan cajeros. Y a veces el banco le da billetes de 100 pesos. Bueno, los cajeros automáticos aceptan límites de depósitos digamos, en billetes de 100.
no sé cuánto, pero digamos, uno no puede depositar todo con billetes de 100. Mi tía Angelita cobra 40.000 pesos de jubilación y le dieron la mitad en billetes de 100 y tuvo una cartera así. Es incómodo para un jubilado. También hay que pensar. Es peligroso, eso, también ¿no? es peligroso. Claro. También hay que pensar Sin duda, esas sí, soluciones. sí. Por eso digo que a lo mejor un billete de mayor denominación. No es que soy fanático de quitarle ceros al peso, pero me parece que hay que ordenar un poco. Una ¿no? cosa es un billete de más denominación y otra cosa es quitar ceros. Porque quitar ceros, el billete de 100 va a ser un billete de 1, y va a haber muchos billetes de 1, digamos. Entonces, al final del camino, de lo que se trata, me parece a mí, es de ir pensando entre todos, gobierno y oposición, ¿en qué pactos mínimos podemos empezar a trabajar para empezar a, por lo menos, darle a la sociedad una esperanza de que la inflación va a dejar de ser un problema? Porque si no, el problema va a crecer. Ahí estábamos hablando, Leandro, ayúdame que vos sos el especialista en el tema. Tenés crisis energética, tenés falta de gasoil, tenés un problema con el área energética. Necesitas achicar el déficit fiscal y quitar los subsidios. Ahora, este 30% de gasoil que Juan Mansur dijo que va a salir a comprar al exterior, lo pagamos el doble de lo que se comercializa en el mercado interno, ¿no? ¿El precio exactamente es así? Cuando lo pagás en emergencia, sí, pero igualmente en el mercado interno tenés dos precios, tenés el gasol y el gasol blue. O sea, en el interior, la gente del campo que está en la cosecha gruesa y que necesita llenar la cosechadora, está consiguiendo el gasoil a un precio más alto del que debiera pagar. O sea, gasoil hay, pero hay también estoqueo, desabastecimiento y algunos vivos. ¿Y tiene que ver el anuncio de Juan Mansur de aumentar el 40% del boleto colectivo en el área metropolitana, en la Ciudad de Buenos Aires, que hizo hoy en el Senado? ¿Tiene que ver un poco con que intenta recaudar más para que la cuenta le sea menos dura con el tema del gasoil? Sí, y aparte el boleto de la Ciudad de Buenos Aires está atrasadísimo. 18 pesos. Entre 18 y 22 pesos. Está atrasadísimo. Sí. Si lo comparás ya no con otras capitales, sino con otras ciudades del interior del país. Totalmente. Y forma parte del acuerdo con el fondo también, ¿no? Claro. Porque no solamente es reducción de subsidios a la energía, sino reducciones de subsidios al transporte, que son menores en el agregado, pero que son importantes. Bueno, vos decías que la política tiene que ver con esto de las soluciones económicas. Hoy cuando Juan Mansur, el jefe de gabinete de este gobierno, defendió o empezó a hablar del acuerdo con el fondo, Cristina, la vicepresidenta de la Nación, se levantó y se fue. Esa es una señal que todos ven también, ¿no? Está claro, y me parece que esa fractura ya está expuesta y con la cual va a haber que convivir, cosa que es absolutamente poco funcional, faltando un año y medio de gobierno, ante tantos problemas, ¿no? Mañana se juntan el presidente y la vicepresidenta por primera vez después de 90 días. Se van a encontrar en un acto por los 100 años de YPF y ahí los vamos a ver juntos. Hace 90 días que, según la propia vocera del presidente, Cristina no la atiende ni siquiera al teléfono. Bueno, ahí está parte del problema de la economía. Absolutamente. La economía necesita de la política para solucionar. Necesita la política, necesita señales claras de parte de la política. Falta mucho tiempo de gestión. Es muy difícil pensar un año y medio en estas condiciones. Gracias, Ricardo, por tu visita. Muchas gracias a ustedes. Gracias, León. Gracias, Daniel. Nos reencontramos mañana a las 21, como siempre, aquí en el canal de la ciudad para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.